Pues ya conocemos el dicho de lo prometido es deuda. Y estos días atrás os prometí en una homilía que haríamos un retiro sobre el Evangelio de Zaqueo. Evangelio que, si no recuerdo mal, hemos leído hace un par de domingos. Pero claro, en la misa la homilía pues tiene que ser cortita, no te puedes alargar mucho, en torno a 10 minutos o poquito más. Y claro, no da tiempo para explicar y sacar los detalles de un evangelio tan denso. Es verdad que se puede resumir, pero cuando se resume nunca es lo mismo, ¿no? Si lo hacemos con más tiempo podemos saborear mucho más todos los detalles de este evangelio que son tan ricos. Como casi siempre he hecho un decálogo sobre este evangelio, el evangelio de Zaqueo. Vamos con el primer punto de este decálogo. Primer punto, la ciudad de Jericó. San Ignacio de Loyola aconseja en sus ejercicios espirituales que se haga al comenzar la oración, como estamos nosotros aquí ahora comenzando esta oración, que se haga lo que él llama la composición del lugar. ¿Qué es eso de la composición del lugar? Es intentar imaginarse esa situación sobre la cual se va a meditar. Ver el lugar, de qué se compondría, qué habría, qué no habría, ¿no? Hacer lo que él llama una composición del lugar, hacernos una idea de cómo sería el lugar donde transcurre ese pasaje evangélico. Yo voy a decir algunos detalles de donde sucede este evangelio, en la ciudad de Jericó, donde se produce el encuentro de Jesús con Zaqueo. Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Cuando se entra en Israel por el monte Nebo es donde murió Moisés. Moisés no llega a contemplar la tierra prometida. Murió en el monte Nebo. El Señor le concedió ver la tierra prometida desde el monte Nebo, pero el Señor no le concedió entrar en la tierra prometida porque le había fallado al Señor. Pero él contempló esa tierra prometida. Desde el monte Nebo se ve muy bien toda esa llanura bastante desértica, donde está el Mar Muerto, donde se ve el Jordán, y también se ve Jericó. Es una zona muy desértica, pero en medio está un oasis lleno de palmera. Esta ciudad, la más antigua del mundo, Jericó, es la ciudad ideal para pasar allí el invierno. ¿Por qué? Porque en la zona donde está el Mar Muerto, Jericó está cerquita, es la depresión más grande del mundo. Está a 400 metros bajo el nivel del mar. No hay nada en el mundo que esté tan bajo sobre el nivel del mar. Es la depresión más grande del mundo. Claro, esto tiene dos ventajas. El clima en invierno es muy bueno. Sabemos que una montaña, cuanto más alta es, mucho más frío hace. Cuanto más bajo es una cosa, menos frío hace. Pero también tiene otra particularidad. Cuanto más subimos, menos oxígeno hay. Habrán visto a los escaladores que para subir, por ejemplo, al Monte Everest necesitan botellas de oxígeno. ¿Por qué? Porque en las alturas no hay oxígeno. Pero en cambio, cuanto más bajo es una zona, como es esta zona, es donde se respira el oxígeno más puro. Pues en este lugar, en la ciudad de Jericó, la alta aristocracia iba allí a hacerse su palacio o su mansión de invierno. Herodes tenía el palacio más grande en Jericó. ¿Por qué? Porque reunía las condiciones para pasar allí un invierno muy bueno, sin pasar mucho frío, era el clima ideal. Y es muy posible que Zaqueo tuviese allí
también su mansión. Hay que entender, porque allí lo hacía la aristocracia, hacía su palacio, su casa de invierno. Es posible que Zaqueo lo hiciese allí. ¿Por qué? Porque Zaqueo tenía muchísimo dinero. Todos los publicanos, que eran cobradores de impuestos, tenían mucho dinero. Se enriquecían cobrando impuestos. Los impuestos era algo que lo sacaban a concurso los romanos. Y esto era una oportunidad para enriquecerse los publicanos, que eran judíos, que estaban al servicio del poder romano, de los que la habían invadido. Y Zaqueo no solamente es publicano, sino que es jefe de publicanos. O sea que Zaqueo debía ser bastante rico. Bastante rico. Partimos ya de eso, ya hemos hecho la composición del lugar. Vamos con el segundo punto. Zaqueo se podría decir que es odiado por todos. En primer lugar, los romanos le utilizan. Le utilizan porque le necesitaban. No es lo mismo amar, querer a una persona que utilizar a una persona. Nosotros podemos ir detrás de una persona, pero podemos ir para utilizarlo. O pueden venir detrás de nosotros, pero pueden venir no porque nos quieran ni quieran nuestra compañía, sino para utilizarnos. Esto me ha tocado comprobarlo en alguna parroquia. Cuando ya me he ido del pueblo, personas que tenía, digamos, un poquito cercanas, que estaban muy encima de mí, que me pedían constantemente favores porque pertenecían a alguna cofradía, a alguna institución de la parroquia, pues se acercaban mucho a mí. Cuando he ido ya por segunda vez, no se han acercado. ¿Por qué? Porque ya no tenían nada que sacar de mí. Es así de triste, pero es así. En cambio, los que son amigos de verdad, los que te quieren de verdad, se siguen acercando como siempre. Entonces, hay personas que a veces no nos quieren, nos necesitan, que es distinto. Y este era el caso de Zaqueo. A Zaqueo no es que le quisiesen los romanos, le necesitaban para sus intereses, como todos los publicanos. Los necesitaban, no los querían. Los utilizaban para sus intereses. Y en el caso de los judíos, sus paisanos, pues eso sí que ya odiaban normalmente a los publicanos. Los tenían por pecadores públicos y no los querían nada. ¿Por qué? Porque les tocaba la cartera. Y cuando te tocan la cartera, eso nos duele. Pero mucho más si te tocan la cartera para beneficiar nada más y nada menos a la nación que te está invadiendo. A la nación que te está cobrando impuestos para enriquecerse ellos y para hacer, pues qué sé yo, pues las grandes obras que hacían en Roma. Claro, imagínense ustedes la situación de Zaqueo. Por los romanos era utilizado. Por los judíos era odiado. Tanto es odiado Zaqueo que él se quiere acercar a conocer a Jesús, porque no le conocía. No es como ahora. Nosotros ahora conocemos perfectamente, aunque no lo hayamos visto nunca en persona, al Papa, a nuestro presidente, a Putin, que ahora es famoso, al Trump y al Biden ahora con las elecciones. Los conocemos de vista. ¿Por qué? Porque lo vemos muchísimo en televisión, en periódicos, en redes sociales, pero entonces no. Y Zaqueo tenía interés en conocer a Jesús. ¿Qué hace? Se sube a un árbol. Uno dicen con una higuera, otro con sicomoro, depende de la traducción de la Biblia. Se sube a un árbol para verle. No le importa hacer el ridículo él, que es una persona pública. Tiene mucho interés
en conocer a Jesús. Pero no le han dejado ninguno que se acerque. Si era bajito de estatura, no les afectaba a ellos que se acercara y se pusiese delante de ellos. No le iba a quitar la vista de Jesús. Si a nosotros se acerca un niño y nos dice, dejadme que me ponga delante porque quiero ver. Lo dejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es bajito de estatura y no nos molesta. Pues a Zaqueo, ni siendo bajito de estatura ni nada, no le dejan pasar. ¿Por qué? Porque no le querían. No le dejan pasar. Tercer punto de este decálogo. Por primera vez, seguramente, en su vida, o desde hacía muchísimo tiempo, Zaqueo se siente querido. Este punto es importante. Empieza ya lo maravilloso. Y lo primero maravilloso que sucede cuando Jesús ve a Zaqueo en el árbol, le mira con cariño y le llama por su nombre. Zaqueo. Cuando una persona, digamos, importante, una persona relevante, ¿no? Una persona con una gran popularidad, famoso, una persona buena, santa como Jesús, te llama por tu nombre, sin haberte visto nunca, imaginaos la reacción que podría haber en Zaqueo. Le llama por su nombre. No se conocían de nada, absolutamente de nada. Esta es la gran sorpresa para Zaqueo, que Jesús le conoce. Es Jesús el que busca a Zaqueo. O sea, es Jesús el que nos busca a nosotros. Y Jesús no solamente le llama por su nombre, da un paso que a nosotros nos puede parecer algo normal, hasta cierto punto, pero no era nada normal. Jesús se invita él solo a comer en casa de Zaqueo. Cuando un judío comía en casa de un publicano, caía en impureza legal, quedaba impuro, porque era considerado como un pecador. Y la reacción que tienen enseguida los habitantes de Jericó es: ha entrado a comer en casa de un pecador. Se sorprenden, lo dicen con sorpresa y lo dicen escandalizados de que Jesús entre a comer en casa de un publicano. Y no un publicano, un jefe de publicanos. Tened en cuenta que probablemente en esta ocasión es la primera vez que Zaqueo se siente querido, se siente amado. Jesús no solamente quiere entrar en casa de Zaqueo. Eso fue lo que vieron los habitantes de Jericó. Que Jesús quiere entrar en casa de Zaqueo. Jesús quiere mucho más. Jesús quiere entrar en su corazón. Eso es lo que realmente quiere Jesús, entrar en su corazón. Y lo consigue enseguida, porque probablemente es la primera vez que Zaqueo no se siente ni utilizado, como hacían los romanos con él, ni se siente odiado, como hacían sus paisanos los judíos. Y desde el primer momento ya Jesús comienza a entrar no solamente en la casa de Zaqueo, sino en su corazón. Vamos con el cuarto punto. Gesto generoso de desprendimiento de Zaqueo.
Aquí ocurre algo realmente sorprendente. Claro, nosotros esto lo hemos escuchado mucho y no nos sorprende. Ahora, comparemos el gesto de Zaqueo con nosotros. ¿Qué hace Zaqueo? Zaqueo dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, parece ser que no lo tiene muy claro si alguno ha defraudado, pero si alguno ha defraudado, le doy 4 veces más. ¿Haríamos nosotros algo así? No digo lo de defraudado porque probablemente no hayamos defraudado a nadie. Pero ¿daríamos nosotros la mitad de nuestros bienes a los pobres? Ahora mismo teníamos aquí 2 personas necesitadas que necesitaban mantas. Si alguno quiere darlas no hay problema, ¿eh? Pero aquí no estamos hablando de unas mantas, que estaría muy bien, que fuésemos generosos también en esos detalles, sino en la mitad de los bienes. ¿Quién de nosotros haría eso? Probablemente ninguno. Y lo más llamativo es que lo hace una persona que en principio debía estar muy apegado al dinero porque tenía mucho dinero. Y claro, esto nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos qué le lleva a Zaqueo a hacer este gesto, que no es cualquier gesto. Estamos hablando de la mitad de sus bienes. Como también tenemos que preguntarnos, no solamente cuando damos cosas materiales, tenemos que valorar mucho nosotros en los demás cuando los demás entregan su tiempo en una parroquia. Catequistas, voluntarios de Cáritas, gente que está en cofradías, gente que está en el consejo parroquial, gente que colabora en la hora santa, gente que colabora en la limpieza de la iglesia y muchas cosas más. Todo eso hay que valorarlo mucho, porque todos nosotros somos muy celosos de nuestro tiempo. El tiempo es una de las cosas que más queremos. El tiempo libre de las cosas que más apreciamos. Que una persona ceda su tiempo para servir a los demás es algo realmente grande. Después nos encontramos con casos de personas que critican a esas personas. Yo eso lo veo incriticable. Perdón, la palabra que seguramente no existirá, eso de incriticable. Pero no se puede criticar a una persona que lo hace todo voluntariamente. No es que se ha equivocado en esto, lo ha hecho aquello mal. Sí, ¿cuántas cosas ha hecho bien? Y eso que se ha equivocado es tu opinión, vete a saber si se ha equivocado o no. Pero ya por el hecho de que haga eso desinteresadamente, yo creo que ya hay que valorarlo. Yo, por ejemplo, valoro mucho a las personas que generosamente en Internet ponen ahí sus conocimientos al servicio de los demás. Y eso te encuentras en Internet muchísimo. En canales en YouTube, en muchas cosas. Personas que ponen ahí sus conocimientos al servicio de los demás sin cobrar nada. ¿Cómo no voy a valorar yo eso? ¿Cómo le voy a dar un dislike? No puedo darlo. ¿Por qué? Porque esa persona lo hace con su mejor voluntad y está dedicando su tiempo a hacer algo por los demás. Hoy día esto parece como que no se valora, como que los demás tienen obligación y yo tengo derechos. Y a lo mejor yo no he estado nunca voluntario en nada de la parroquia y a lo mejor estoy todo el día exigiendo a la gente de la parroquia. Vamos a valorar cuando una persona es generosa, sea en cosas materiales o sea dedicando su persona, dedicando su tiempo.
tenemos que valorar eso. Y en el caso de Zaqueo, valorar que se afloja el bolsillo. Y cuando tiramos de la cartera, ya es un signo claro de conversión. Importante. ¿Por qué? Porque el dinero nos gusta. Y cuando una persona es generosa, ya ese es un signo claro de conversión. Es un signo indicativo de conversión. Cuando una persona dedica su tiempo, también es un signo claro de conversión, de autenticidad de una fe. Que esto lo valoremos en nosotros cuando nosotros entregamos nuestro tiempo y lo valoremos en los demás cuando los demás lo entregan. Quinto punto. El porqué de su generosidad. ¿Por qué Zaqueo es generoso? Zaqueo es generoso, sobre todo, no lo era antes. Lo empieza a ser a partir de un momento. ¿Por qué Zaqueo es generoso? Zaqueo es generoso porque se siente amado, valorado, querido y acogido. Ese es el detonante del cambio de Zaqueo. Ese es el detonante de la conversión de Zaqueo. Nunca se había sentido así. Ahora se siente así y esto le cambia completamente. Es la fuerza del amor. El amor hace grandes cosas. El miedo puede ayudarnos a evitar el mal, ¿no? El miedo. Pero el miedo, motivarnos a hacer grandes cosas, a trabajar por el reino de Dios, a trabajar por los demás, el miedo es difícil. El amor sí que es capaz de hacer grandes cosas. Y es así como avanza el mundo. Si yo soy cristiano y digo, bueno, pues yo me limito a no pecar, por miedo a condenarme, así avanza poco la Iglesia. Así avanza poco una parroquia. Ahora, si yo hago las cosas por amor, así avanza la Iglesia y así avanza una parroquia. El miedo hace grandes cosas, el amor hace grandes cosas, el miedo no hace muchas cosas grandes. Y Jesús, esto es curioso, por lo menos no nos aparece en el Evangelio. Jesús no le ha convencido a Zaqueo de que tiene que ser generoso. Es algo que ha salido de él. Es algo que ha brotado de él de una forma espontánea. Zaqueo no tiene que hacer grandes esfuerzos para entregar la mitad de sus bienes a los pobres. No tiene que hacer grandes esfuerzos. Le sale de dentro. Esto también es toda una llamada de atención para nosotros. Si no somos lo suficientemente generosos en obras, ser voluntarios, en aflojar la cartera, en tantas cosas, ¿no será que hemos conocido muy poquito el amor de Dios? Cuando conocemos profundamente el amor de Dios, esto brota solo. Pero claro, hay que conocer profundamente el amor de Dios. Amor que nos lleva también a amar a los demás. Sexto punto. Zaqueo se conoce a sí mismo. Zaqueo quería conocer a Jesús y acaba conociéndose a sí mismo. Descubre su dignidad, descubre su grandeza y lo hace
al sentirse amado. Bastaría pensar, esto para que nos lo apliquemos todos nosotros, bastaría pensar todo lo que nos ha amado Dios y todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, al entregar su vida por nosotros para descubrir nuestra dignidad. ¿Cuántos cristianos no son ni por asomo, ni por un poquito conscientes de esto? Ya sé que en esto todos podemos crecer mucho, pero muchos cristianos no son conscientes. Hablan de Dios, bueno, sí, un Dios, pero no hablan de un Dios personal, de un Jesucristo que ha entregado su vida por ti. Cuando somos conscientes de esto, es cuando realmente apreciamos y valoramos nuestra dignidad. ¿Qué tengo yo? Me parece que era San Juan de la Cruz o Santa Teresa, uno de los dos, que decían un poema. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué tenemos cada uno de nosotros para que Jesús procure nuestra amistad? ¿Qué tenemos cada uno de nosotros para que Jesús haya entregado su vida por nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tendremos que valer? Esto nos tiene que ayudar a apreciar nuestra dignidad. Hoy día que se habla mucho de autoestima. ¿Y la autoestima cristiana? ¿Dónde dejamos la autoestima cristiana? ¿No tendremos la autoestima cristiana baja? ¿Creéis que si nosotros tuviésemos la autoestima cristiana alta, que fuésemos conscientes realmente de que somos hijos de Dios, de que somos templos del Espíritu, de que somos redimidos por Cristo, de que somos almas inmortales, si nosotros esa estima de todo eso que estoy diciendo lo tuviésemos en alta estima, ¿no nos comportaríamos de una manera distinta? Si tuviéramos esa autoestima alta, ¿habría algún cristiano que diría blasfemias, por ejemplo? No las diría. ¿Habría cristianos que no vivirían en gracia de Dios si tuvieran en alta estima lo que supone estar en gracia de Dios? No estaríamos. Estaríamos siempre viviendo en gracia de Dios. Si realmente esto lo estimamos mucho. Hoy día se habla mucho de autoestima. Tenemos que preguntarnos también sobre la autoestima cristiana. Si yo valoro los dones sobrenaturales que me ha dado el Señor. Dones naturales y sobrenaturales. Sobrenaturales, por ejemplo, los sacramentos, que son los cauces por los cuales el Señor nos derrama su gracia. Preguntémonos seriamente sobre la autoestima cristiana, la que empieza hoy en Zaqueo, que quiere conocer a Jesús, se sube al sicomoro para conocer a Jesús y se acaba conociéndose a sí mismo. Acaba conociendo su gran dignidad y es cuando empieza a estimarse, es cuando empieza a valorarse. Qué importante es que esto lo tengamos en cuenta. Séptimo punto, la frase del Evangelio. Ha entrado a comer en casa de un pecador. Ya lo hemos dicho, el entrar a comer en casa de un pecador era algo muy escandaloso. De hecho, lo recoge el evangelista, que la gente decía eso. Ha entrado a comer en casa de un pecador. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Jesús no entra en casa de un pecador, esto es importante,
para dejar al pecador como está. Jesús entra en casa del pecador para elevarlo de nivel, para que se produzca en él la conversión, para que se realice la maravilla que se ha realizado en Zaqueo. No entra, digamos, bueno, para comer, ya tengo solucionada la comida hoy, diría Jesús. No. Jesús no entra para solucionar el tema de la comida de ese día. Jesús entra para mucho más. Entra en casa de un pecador para sacarle del pecado, para que se convierta. Es verdad que Dios nos ama como somos, con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados. Pero cuidado, que esto puede llevar a equivocación. Jesús me ama como soy, pero Jesús me sueña santo. Jesús quiere que sea mejor. Que sí, que me quiere como soy. Que hay muchas madres y padres también. Vosotros queréis a vuestros hijos como son, pero gustaría que fueran mejores, ¿no? Es que mi hijo más baguete para estudiar, tengo que estar encima de él. Tú vas a querer a tu hijo como siempre, pero ya te gustaría que tu hijo fuera más estudioso y que no tuvieras tú que decirle ni una sola vez, estudia. Pues lo mismo Jesús, nos quiere como somos, pero Jesús nos sueña santos. Nosotros, esto es curioso, nuestra sociedad, esto se da mucho en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, bueno, en tiempos de Jesús también se daba, por lo que se ve. Nuestra sociedad es muy dura con el pecador. Crucificamos al pecador, al que hace algo malo. Pero después, nosotros somos muy blandos, extremadamente comprensivos con el pecado. ¿Cuántas veces escuchamos en la calle? No, pero si esto no es pecado. Me llama la atención esa frase que se escucha ya mucho hoy en día. No, esto ya no es pecado. Como que ya no es pecado. Si era pecado antes, pecado ahora. Ya está, no hay más vuelta de hoja. Como que ya no es pecado. No, tú que estás muy anticuado, no, eso ya no es pecado, eso ya no. Qué comprensivos somos con el pecado. ¿Por qué? Porque caemos nosotros en ello. Y por eso somos muy comprensivos con el pecado. Pero después no somos comprensivos con el pecador, que es todo lo contrario del comportamiento de Jesús. Jesús es duro con el pecado, pero es infinitamente misericordioso con el pecador. ¿A que no soy capaces de encontrarme ni un solo caso en el Evangelio que Jesús sea duro con un pecador que se reconoce pecador? Otra cosa distinta es que no se reconozca, como era el caso de los fariseos. Pero cuando una persona se reconoce pecador, pide perdón, Jesús es infinitamente misericordioso. Esto es todo un ejemplo para nosotros los sacerdotes, que tenemos que administrar el sacramento de la confesión. Yo el otro día le decía a una persona, yo te doy la solución. Era fuera del pueblo. Yo te doy la solución. Seguramente tendré que dar cuentas a Dios por darte esta solución.
pero es que soy incapaz de negártela. No soy capaz. Que tal y como me dice la Iglesia, seguramente tendría que negártela. Pues sí, pero analizando tu caso, pues mira, yo me acojo también a la misericordia de Dios. A lo mejor me equivoco, a lo mejor he sido demasiado blando, a lo mejor con ser tan blando esa persona no reacciona. A lo mejor si fuese un poquito más estricto, a lo mejor esa persona reaccionaba. No lo sé. Pero creo que ante la duda tiene que prevalecer la misericordia. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Que a lo mejor algún día tengo que rendir cuentas a Dios? A lo mejor también. Pero mejor rendir cuentas a Dios por ser comprensivo que no por ser extremadamente exigente. Y digo esto basándome en el ejemplo de Jesús, no lo que hace Jesús. Así lo digo, ¿no? Basándome en el ejemplo de Jesús. Algunas veces algunos sacerdotes han sido tal vez muy estrictos en la confesión, ¿no? Hay que ser muy comprensivos. Una persona siempre que se acerca al sacramento de la confesión, más o menos, siempre viene arrepentida, ¿no? Si viene pidiendo perdón, vamos a ser muy comprensivos con ellos. No se lo pongamos difícil. Mañana me tocará confesar a todos los chicos de confirmación. Pues tengo que ser comprensivos con ellos. Que no se lleven nunca una mala imagen del sacramento de la confesión. Es que el cura me riñó, es que el cura me dijo esto, es que el cura escrutó mi vida hasta límites insospechados. No. Creo que tenemos que ser en este sentido muy misericordiosos. Que tal vez tengamos que dar un poquito cuentas a Dios por haber sido excesivamente misericordiosos. Pues puede ser. Pero mejor pecar de misericordioso que pecar de intransigente. Octavo punto. ¿Qué es primero? ¿La justicia o la caridad? Nosotros diríamos enseguida que lo primero es la justicia. Primero sé justo y después sé caritativo. Lo diríamos nosotros todos, seguramente. Pero en el Evangelio de hoy no es lo que hace Zaqueo. Zaqueo empieza por la caridad. Lo primero que dice Zaqueo es: daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y después a continuación ya dice: y si a alguno le he robado, le restituiré 4 veces más. Pero eso es posterior. Esto nos puede llamar mucho la atención. ¿Este es el orden correcto? ¿Lo que hace Zaqueo? Nosotros, ya digo, seguramente diríamos que lo primero es la justicia, restituir lo que le has quitado a quien se lo hayas quitado, y después la caridad. Después le das la mitad de los bienes a los pobres. Pero esa es la teoría. Ese no es el orden lógico de la conversión. El orden lógico de la conversión, lo primero que se da es el encuentro con Cristo, que me lleva a ser caritativo. Hay un concepto muy equivocado de caridad. La caridad es el amor infundido por Dios. Una de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Son teologales porque son infundidas por Dios. La caridad es el amor infundido por Dios. Tenemos un concepto de caridad como aquello que es, pues, dar de lo que me sobra, ¿no? No. La caridad es algo muy grande. En algún retiro de Cáritas lo he estado explicando, ¿no? En alguna ocasión.
La caridad es algo muy grande. Y la conversión de Zaqueo, el encuentro con Cristo, a lo primero que le lleva es a ser caritativo. Se llena de amor. Y ese amor le llevará después a poner las bases para ser justo. Si está lleno de amor, no podrá menos que ser justo, porque está haciendo todavía algo más. La justicia pues tiene sus limitaciones. El amor supera la justicia. Nosotros ahora mismo, nos viene aquí ahora a pedir a alguien algo, pues en justicia no le debemos nada. Se lo damos por amor, el amor está superando a la justicia. El amor supera con mucho la justicia. El orden real en la vida cristiana, en la conversión, lo primero es descubrir el amor de Dios. Y eso nos lleva a amar a los demás y a ser justos con los demás. Si no, incluso la misma justicia sería difícil. Incluso la misma justicia, cuando no se da ese amor por los demás. 9º punto. Vamos ya acabando. Obras sociales o religión. Otra cosa que también se da bastante en nuestra sociedad. ¿Qué dice la gente? Mira, lo importante, a fin de cuentas, es hacer el bien, hacer buenas obras. La religión, bueno, pues tampoco es tan importante, ¿no? Pues salir a misa, todo eso, pues no es tan importante. Lo importante son las buenas obras, el hacer cosas buenas por los demás. No me digáis que esto no lo había escuchado con frecuencia por ahí en la calle. Todos hemos escuchado esto. Y nos equivocamos. Zaqueo, cuando hace obras grandes, realmente grandes, es cuando conoce a Jesús, cuando se encuentra con Jesús, cuando experimenta el amor de Jesús, cuando se siente amado, querido y valorado y acogido. Es cuando Zaqueo hace obras realmente grandes. Nos podemos preguntar, ¿habría hecho Zaqueo lo que hizo si no hubiese conocido a Jesús? ¿A qué no? ¿A qué no lo habría hecho? De ninguna manera. Es importante que conozcamos el amor de Dios para hacer obras grandes. Y en la medida que conozcamos ese amor de Dios, vamos a hacer esas obras grandes. 10º punto y último. La frase que se dice al final del Evangelio. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Importante el hoy, importante la palabra salvación. San Lucas es el evangelista. Esto lo hacen todos los evangelistas, ¿no? Pero cada uno de los evangelistas pone el acento en algo. San Lucas pone el acento en Jesús, Salvador. San Mateo, como hablaba a los judíos que venían, a los cristianos que venían del judaísmo, habla sobre todo de Jesús como el Mesías. Y San Marcos habla de Jesús como el Hijo de Dios. Ya sé que esto se entremezcla entre los tres, pero cada evangelista pone el acento en algo. Y San Lucas pone el acento en el Salvador. Es el título preferido por San Lucas para Jesús, Soter, el Salvador. Pone el acento en eso. Y después hay una palabra en este Evangelio que se repite mucho. Y no se repite de una forma casual. San Lucas repite esta palabra en el Evangelio infinidad de veces. Y es la palabra hoy.
En este Evangelio la dice en 2 ocasiones. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Y la otra, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero lo dice en muchas más ocasiones. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Fijaos todas las que os voy a decir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Precisamente el Evangelio que vamos a leer dentro de un par de domingos en la festividad de Cristo Rey. Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. La dice Jesús en la primera vez que predica en Nazaret en su vida pública. Hoy hemos visto cosas admirables, decía la gente en el Evangelio de San Lucas. Son infinidad de veces las que el evangelista dice la palabra hoy. ¿Y esto por qué lo dice tanto el evangelista San Lucas? Es una invitación a vivir el hoy. Es una invitación a vivir el presente. ¿Por qué? Porque en esto fallamos mucho. Decía, creo que con bastante acierto, nuestro obispo anterior, don Francisco, decía él, que la mayoría de nuestras preocupaciones provenían de cosas que nunca llegaban a suceder. Y eso nos paralizaba. Esas preocupaciones, que ya digo, por cosas que nunca llegaban a suceder. Santa Teresita decía que el 85% de nuestras preocupaciones vienen porque pensamos demasiado en el pasado o en el futuro. En el pasado o en el futuro. Y el pasado ya es historia. No se puede cambiar. Lo hecho, hecho está. Tenemos que dejar de lado nuestra conciencia de culpabilidad. Es verdad que el pasado son unas raíces que están ahí, pero yo me estoy refiriendo aquí más bien a que tenemos en ciertas ocasiones una conciencia de culpabilidad que nos atenaza, que nos paraliza. Me decía hace tiempo una persona, me decía, se había separado y eso la tenía a esta persona paralizada. ¿Y si ha sido culpa mía? ¿Y si no he hecho algo más por salvar el matrimonio? Y yo le decía, pero vamos a ver, te habrás podido equivocar, pero ya eso está hecho, ya no tiene vuelta atrás. Deja de martirizarte por eso. ¿No te das cuenta que eso lo único que hace es paralizarte y hundirte? El pasado, si nos hemos equivocado, lo encomendamos a la misericordia de Dios y ya está. ¿Y el futuro? Pues no sabemos cómo será. Dice claramente el Evangelio que cada día trae su propio agobio. No nos preocupemos tanto por el futuro, porque muchas de las cosas no llegan nunca a suceder. ¿Qué es lo que tenemos que vivir? ¿Qué es eso que tenemos que vivir que nos insiste San Lucas con la palabra hoy? Pues el hoy. El hoy es la única dimensión real que tenemos. Nosotros podemos trabajar de cara a un futuro, pero nadie nos dice que mañana vayamos a estar aquí. Todos conocemos casos de personas que en 2 días se van de este mundo. Que tenemos que mirar un poco al futuro y trabajar y programar y todas esas cosas que se hacen en la Iglesia, pues sí, pero bueno, poniéndolo un poco en las manos de Dios. Porque lo que realmente tenemos es el presente, el hoy. Y ese tenemos que vivirlo con mucha intensidad y con mucha pasión. Pues que este retiro nos ayude precisamente a eso, a vivir el hoy con pasión y con intensidad. Que así sea.